Les pido que tengamos abierta nuestra Biblia en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Hemos concluido el primer viaje misionero, acompañando a Pablo y a Bernabé a lo largo de las ciudades que llevaron el Evangelio, buscando a los gentiles. Ellos han regresado y se han alojado de nuevo en Antioquía, esta primera iglesia a la que tuvieron que enviar de parte de Jerusalén a Bernabé, y que trajo a Pablo para poder atender a esta iglesia por su crecimiento, una vez que se desplazaron por parte de la persecución de los cristianos que inició con Esteban. Así que han regresado y se alojan en esta ciudad, y empiezan las dificultades doctrinales. Una que es la más precisa y la más importante de ellas: el hecho de ser salvos por la fe, solamente la fe. Ahí en su hojita que les muestro, pongo un versículo de Segunda de Reyes. Es el versículo 13 del capítulo 5. Si usted nos ha acompañado con la lectura, esto es uno de los versículos que leímos esta semana. En Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 13 dice: Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo difícil, ¿no lo habría hecho usted? Pues con mayor razón si solo le ha dicho que se lave usted y quedará limpio. Está hablando a Naamán, uno de los principales de los ejércitos, un hombre leproso, al cual una criada le recomienda ir a buscar a Eliseo para que su enfermedad pase. Y el mismo Eliseo, cuando escucha este mensaje: ve y lávate en el río Jordán 7 veces, y cuando salgas tu piel tendrá pureza, obviamente parafraseando esto, él dice, o se queja, ¿no? Ni siquiera el profeta lo fue a buscar. O sea, ni siquiera fue que Eliseo fue y le dijo en persona esto. Dice que envió a uno de sus criados a que le dijera esto, a de sus mensajeros, que le dijera esto. Dice, ni siquiera ha venido. Yo esperaba que viniera, que invocara al Señor y que después me tocara, y que con eso mi lepra desapareciera. Pero lo que le dijeron fue más sencillo: ve al Jordán, lávate 7 veces, y una vez que salgas de allí tendrás pureza en tu piel. Y entonces sus hombres, los hombres que le acompañaban, le dicen: Señor, si te hubiera dicho algo más difícil lo hubieras hecho. O sea, si te hubiera dicho, ve, sube a la montaña, ofrece sacrificio y luego baja, y lo hubieras hecho con tal de ser limpio. Te dice algo más sencillo, hazlo. Eso es lo que le dicen, ¿no? Y dice la escritura que fue y lo hizo. Se quejó todavía de que por sus tierras había agua más limpia que la del río del Jordán, pero fue y lo hizo. Y una vez que salió de allí, dice la escritura que su piel fue limpia. A veces nosotros, como creyentes, o las diferentes iglesias, queremos someternos a cosas para poder ser salvos. Si hay un pecado en la iglesia católica, se busca la penitencia, se busca el rezar, se busca el hacer cosas para poder ser perdonados. Para nosotros es más simple. Hay que creer, eso es todo. Y a veces diríamos como aquel: pues es que yo esperaba que viniera, que invocara al Señor, que después orara por mí, que viniera el Espíritu Santo, y entonces yo sabría que soy perdonado.
cuando lo único que hay que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Es lo único que hay que hacer. Por eso es que pongo este versículo, para que pongamos en contexto qué es lo que está sucediendo. Estos hombres han ido y predicado durante un tiempo largo a las sinagogas que veíamos se encuentran en Derbe, en Listra, en Iconio, en Antioquía mismo, y han llevado un mensaje: creer en el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que han llevado. Han disputado con muchos judíos que estaban entre ellos, fueron apedreados inclusive por traer esta verdad. Pero se encuentran con que cuando regresan a Antioquía, que es de donde parten, hay muchos judíos que han venido desde Jerusalén para predicar y para enseñar en Antioquía, que es necesario que los hombres sean circuncidados y que cumplan con la ley de Moisés. Eso es con lo que se encuentra Pablo y Bernabé. Se van, regresan, y al regreso encuentran con que hay gente que está enseñando algo diferente a lo que ellos han mostrado. De tal manera que este capítulo 15 del libro de los Hechos es el intermedio entre el primer y el segundo viaje misionero. Pero en ese intermedio se presenta esta situación. Hermanos, hay cosas que podemos diferenciarnos de diferentes iglesias o denominaciones. Pasa, sobre todo en la liturgia, en la forma de tener el culto, si usamos pandero o batería, o hay cosas que podemos tener diferentes. Lo que no podemos tener diferentes son enseñanzas doctrinales. Y esta es, creo yo, la más importante de todas. Solamente tenemos que creer en el Señor Jesucristo para hallar salvación. Eso es lo único que tenemos que hacer. Si hay una iglesia, sea de la denominación que sea, que predique algo distinto a esto, no podemos estar y escuchar eso. No está bien. Si en esta iglesia un día alguien predicara algo distinto a esto, es incorrecto. Lo correcto es saber que creyendo en el Señor Jesucristo somos salvos. Esa es una doctrina que es fundamento. Le dice al Señor a Pedro: ¿tú quién crees que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice el Señor: sobre esta piedra, es decir, sobre esta declaración, voy a edificar la iglesia. El que cree y confiesa que el Señor Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, ese es salvo. Esa es nuestra enseñanza doctrinal. Por eso es que es algo que debemos defender en nuestro pensamiento, porque Dios no necesita quien lo defienda, pero en nuestro pensamiento, nuestros argumentos deben llevarnos a esta conclusión siempre. Se encuentran Pablo y Bernabé con estos hombres y discuten con ellos, dice ahí en los primeros versículos de este capítulo 15. Y está en la discusión que la iglesia en Jerusalén los manda a traer. Manda a traer a Pablo, a Bernabé y a estos hombres. Y en concilio con los apóstoles, con los ancianos y con la misma iglesia, dice que tienen una discusión para poder tener una verdad sobre estas cosas. Hay tres discursos que podemos encontrar en este capítulo 15 de los Hechos. El primero de ellos es con Pedro. El apóstol se levanta y ahí empieza a explicar qué es lo que ha sucedido con él. Estaba leyendo en la semana acerca de la carta a los Gálatas. Muchos sitúan la carta de los Gálatas después de este capítulo 15. Algunos otros dicen que es antes, y yo lo encuentro más lógico el que sea antes por una situación. Aquí Pedro defiende esta verdad, defiende que los gentiles han creído y que eso les es suficiente para ser santos, ¿sí? Y en la carta de los Gálatas dice que el apóstol le tuvo que hablar a la cara, dice le resistía a la cara, porque era digno de condenar.
Y muchas veces hemos visto esto y la explicación era digna de condenar su actitud, no Pedro. Pedro no era digno de ser condenado, era la actitud que había tenido. Dice, porque cuando vino a Antioquía comía con ellos, y una vez que vinieron los de Jerusalén, entonces los empezó a tratar mal, ¿no? Empezó a hacer una diferencia con ellos. Por eso es que se dice que esta carta a los Gálatas es un poco antes a lo que está pasando aquí. A partir de la siguiente vez que nos encontremos, empezaremos a ver la carta a los Gálatas, porque tiene que ir en este punto, ¿no? Entre el primer y segundo viaje misionero. Algunos lo ponen hasta después del segundo, incluso del tercer viaje misionero, pero creo yo que puede ser importante que lo veamos en este momento. Al leer la carta de los Gálatas, después de analizar el capítulo 15 de hoy, vamos a tener un entendimiento de esa carta muy distinto. No se trata de defender, se trata de argumentar. Y Pedro tiene argumentos sólidos para decir que la salvación es por fe. Dice que se levanta y que empieza a decirles: acuérdense cuando el Señor me envió a la casa de Cornelio, acuérdense que fui y prediqué, acuérdense entonces que yo vine y les conté, y todos ustedes se emocionaron y dieron gloria a Dios de que también la salvación para los gentiles era por medio de la fe. Eso lo encontramos ahí en el capítulo 11, ya lo habíamos observado. Acuérdense de esto. Ese es su primer argumento. Acuérdense que yo ya se los dije. Yo no sé por qué hoy les dice así, no les dice así, ¿verdad? Yo no sé por qué hoy, ahorita estamos discutiendo esto. Si yo ya había venido, ya les había contado que esto había pasado en la casa de Cornelio. Acuérdense. Esa es la primera vez. El segundo punto que les dice es: acuérdense que les conté que estos hombres recibieron el Espíritu Santo tal y como nosotros lo recibimos. Los apóstoles habían recibido al Espíritu Santo ahí en el Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y el Espíritu Santo de Dios había venido. Y sí, había venido sobre todos aquellos que estaban reunidos en la iglesia adorando al Señor. Sí, había sido para todos aquellos que de alguna forma pertenecían a los circuncidados, es decir, al pueblo apartado de Dios. Pero también les dice, así como con ellos vino, el día que yo fui con Cornelio, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Le plació al Espíritu Santo descender sobre ellos gentiles. ¿Por qué les está diciendo esto? Les está recordando que si hay una confirmación de parte de Dios de que alguien es salvo, es la venida del Espíritu Santo sobre su vida. Y entonces les está diciendo, si pasó, entonces ¿cómo podemos ahora negar que todos aquellos que han recibido el Espíritu Santo no han necesitado ser circuncidados para ello? Ahora hablamos de la circuncisión como si fuera solamente el acto físico. Dice la Biblia que cuando Abraham hizo pacto con Dios, o Dios hizo pacto con Abraham, ese pacto tenía que ver con una muestra de que había ese pacto, y ese pacto era circuncidar a todo varón que estuviera en su casa. Y a partir de allí todo varón a los 8 días de nacido es circuncidado. Y esto es como un apartamiento para el Señor. Pero no solo es eso. El que se circuncida pretendiendo cumplir con un mandato del Señor, también lo leeremos en Gálatas y en muchos otros pasajes de las cartas de Pablo. El que lo hace pretendiendo de esta manera llegar al Señor, no solamente tiene que circuncidarse, tiene que cumplir con la ley. Por eso Pablo dice, es que el que lo hace, entonces tiene que cumplir con toda la ley, no solamente con esa. Y entonces es renunciar a lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Entonces, la molestia de Pablo y Bernabé es que a todos estos hombres que estaban en Antioquía hayan venido otros a enseñarles que tenían que ser circuncidados para poder encontrar salvación. Insisto, no solo el hecho físico, sino cumplir con la ley del Señor. Y entonces
para que el sacrificio del Señor Jesucristo. Eso es lo que pasa por la mente de Pablo y de Bernabé. Ahora, estos hombres que habían ido no eran incrédulos. No podemos tacharlos de incrédulos porque de alguna forma aceptaban el sacrificio que había. Pero es muy difícil cambiarnos el pensamiento. Por eso es que les pongo también ahí en su hojita que en el libro de Mateo hay una parábola que habla de los odres viejos, ¿no? No puedo poner vino nuevo en odres viejos. Cuando el Señor Jesús habla de esto, habla de este tipo de pensamiento. Es tan complicado poner en la mente de alguien que ha sido enseñado, que desde pequeño fue circuncidado para alcanzar el encuentro con Dios de una manera pacífica, que han sido enseñados que hay toda una ley que seguir para entonces ser salvo. Es tan difícil cambiar ese pensamiento y entonces ahora decirle solamente cree. Ese es un vino nuevo, es un pensamiento nuevo que difícilmente alguien que ha pasado por tanto tiempo de enseñanza ha de cambiar. A eso se refiere el Señor. Y también se refiere a eso, y lo hemos repetido, cuando el Señor se presenta con Nicodemo y le dice: es necesario nacer de nuevo. Es decir, es necesario que tu pensamiento sea nuevo. Es necesario que todo eso que has aprendido lo borres. No está quitando la ley la cumplió el Señor. Sin embargo, hay una enseñanza nueva. La ley no ha logrado que ninguno de ustedes pueda llegar al Señor porque no la ha podido cumplir. Sin embargo, el que cree, ese que cree, puede tener acceso a la salvación solo por creer. Entonces, el segundo punto de Pedro es decir, ellos han sido bautizados y ninguno de ellos era circuncidado. ¿Cómo entonces negar que la salvación les ha alcanzado? El tercer punto de Pedro es prácticamente reprocharles o regañarlos de alguna forma. Este versículo sí lo vamos a leer. Leeremos en el capítulo 15, desde el versículo 8, dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. O sea, el testimonio de que eran salvos es que el Espíritu Santo había venido sobre los gentiles, igual que con ellos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, es decir, el que nosotros hayamos sido circuncidados y seamos del pueblo de Dios, no ha hecho la diferencia con ellos. Él depositó su Espíritu Santo sobre todos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, este es el tercer punto. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es decir, ni ustedes ni yo hemos podido cumplir la ley. ¿Por qué entonces quieren que ellos la cumplan? No le está diciendo, pues, ni ustedes la han cumplido, no, está diciendo ni ustedes ni nosotros, los apóstoles, ni nosotros los ancianos, ni nosotros los que estamos al frente hemos podido cumplir. ¿Por qué entonces pretenden que ellos los cumplan? Eso es lo que Pedro les dice. Y ese es el primer argumento para declarar que el Señor Jesucristo es la fuente de la salvación. Después de esto, hablan Pablo y Bernabé. Y lo único que hacen es decir todo lo que vivieron, todo lo que pasó. Dice versículo 12: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Eso fue todo lo que dijeron. No dijeron palabras. Es decir, esas palabras iban acompañadas de hechos. Seguramente hablaron de aquel cojo que estaba en la sinagoga, de la cual también hablamos. Seguramente hablaron de aquellos que los habían apedreado, pero que habían regresado. Esas señales. Seguramente hablaron del mago, hablaron de todo lo que vivieron. No necesitaban dar más argumentos.
solamente estaban contando lo que había sucedido, y eso era un testimonio real de que el Señor Jesucristo había venido a los gentiles. Ya habíamos dicho que las señales son eso, son el hacer ver que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Las señales de que estos eran salvos era todo lo que había sucedido, y eso fue lo que hicieron Pablo y Bernabé, y son los segundos en hablar. El tercero de ellos es Santiago, o Jacobo, como está escrito acá. Y al ser un dirigente muy importante en la primera iglesia en Jerusalén, se levanta y dice, versículo 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Primero lo llama como su nombre hebreo, le dice Simón, no le dice Pedro, le dice Simón. Es decir, este judío fue con los gentiles, regresó y nos contó, y lo acaba de decir. Les está recordando que que les está hablando también es judío, por eso le dice Simón. Simón, este judío, le ha placido contarnos cómo le fue con Cornelio y cómo Dios se derramó con su Espíritu Santo sobre ellos. Y aparte de esto, explica una profecía que viene escrita en Oseas. Dice: y con esto que acaba de decir Simón, concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, dice, versículo 16: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. No está diciendo que ahora que han venido a los gentiles se haya cumplido esta palabra. Esta palabra es una palabra que se ha de cumplir en la segunda venida del Señor. Por eso dice, después de esto volveré. Se refiere a su segunda venida. Y dice que la palabra vendrá a los gentiles. Entonces lo que Jacobo les está diciendo es, si todos los profetas han argumentado que los gentiles recibirán esta palabra, ¿por qué ahora les incomoda que ahora lo escuchen? No es algo que sea contradictorio. El pueblo judío podrá decir lo que quiera. El punto es que no cree que el Señor Jesucristo es el enviado. Pero todo lo que aconteció con él fueron un conjunto de profecías, de todas las profecías del Antiguo Testamento cumplidas en él. Faltan profecías que se cumplan, pero son a la segunda venida del Señor. Entonces, un argumento sólido es saber que todo lo que estos habían escuchado, que todo lo que estos habían tenido presente, era algo que se estaba cumpliendo y que no contradecía lo que la letra, la ley de Moisés decía. Este es el argumento de los tres. Pedro recordándoles lo que ha pasado recientemente, Pablo y Bernabé contándoles lo que vivieron en su primer viaje misionero, siendo esto como una señal para entender que el Señor Jesucristo había venido sobre ellos, y Jacobo recordando que hay una enseñanza que ellos tienen guardada de los profetas que les ha de mostrar que se han de cumplir todas estas cosas. Estos son los tres argumentos para poder dejar claro que el creer es suficiente para ser salvo. Ahora, sigue el concilio, deciden todos concluir que el creer es suficiente para ser salvo, y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Dice Jacobo como una conclusión, versículo 19, yo juzgo, es decir, yo opino, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Es decir, no hay que decirles más, la enseñanza ya la tienen y eso es suficiente. Versículo 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. A ver, no está diciendo
que apartarse de la contaminación de los ídolos, que la fornicación, que el ahogado y de sangre se refiere a la muerte, a dar a muerte a otro, sean claramente requisitos para salvación. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, no los vamos a molestar. La salvación es por creer. Sin embargo, y el versículo 21 dice, Moisés tiene mucha gente a la cual se le ha predicado. Le está diciendo, por amor a toda esa gente que siempre ha tenido Moisés, hay cosas que hay que guardar. Hay situaciones que nosotros tenemos que guardar por amor a los que nos acompañan en la iglesia. ¿Sí? No quiere decir esto que esté bien o que esté mal. O sea, yo no estoy diciendo que, pues, vayamos, cuando dice que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, no es que idolatren a otro, Lo que está diciendo es que están viviendo en un tiempo en el que las carnicerías están llenas de lo sacrificado a los ídolos, como si fuera ahora la ofrenda del Día de Muertos, ¿no? Pues apártense de eso, no coman de eso. No porque esté bien o esté mal, sino porque hay en todas las sinagogas muchos que siguen a Moisés aún, muchos que han sido enseñados aún. Entonces, por amor a estos, no lo hagan, es una recomendación. Insisto, no estoy diciendo que esto sea bueno o malo. Todos sabemos que la fornicación es mala, que el asesinar es malo, todos sabemos que el mentir es malo, hermanos. Todos lo sabemos. No es una discusión sobre si es pecado o no. Lo que sí está dejando claro es, la salvación viene por creer. Eviten hacer cosas que otros vean y les cause tropiezo. ¿Sí? Si para nosotros no es malo, por ejemplo, que en una iglesia alguna mujer venga de pantalón, esto no determinará si es salva o no, ¿verdad? En algunas iglesias no es así. Alguna vez, hace muchos años, cuando fuimos a un campamento, las mujeres traían una falda para los eventos, como servicios, porque allá las mujeres procuran tener falda para tener en la iglesia, ¿no? Y yo me acuerdo que dentro de los requisitos era el llevar para las mujeres una falda para poder cumplirlo, ¿no? Y a veces llegaban mujeres que traían el pantalón debajo y la falda encima. Y obvio no le estoy señalando, estoy dando un ejemplo. A ninguna de las mujeres que iban de aquí les causaba ningún trabajo ponerse una falda para poder tener un culto. No porque creyeran que estuviera bien o mal, sino porque íbamos a un lugar, para empezar íbamos de visita, ¿no? Segundo, ¿qué problema habría en evitar causar un conflicto por no ponerse una falda? ¿Sí? Entonces, lo que el apóstol escribe aquí, lo que Lucas escribe aquí, es que sí hay recomendaciones que les dice a los gentiles evitar. O sea, eviten estas cosas. Evítenlo porque hay mucha gente que es de Moisés, que han aprendido y han sido enseñados. Evítenlo. No tiene ningún sentido tener una discusión por ello. No la tiene. Entonces, esto es lo que está diciendo. Sin embargo, no es un permiso para hacerlo. O sea, el decir siempre que la salvación viene por creer, no es permiso para que hagamos lo que se nos pega la gana. Pero no puede ser al revés. Uno no puede ser salvo porque ha decidido hacer actividades que no son señaladas para después creer. No, es al revés. El creer nos debe llevar poco a poco a cambiar nuestro pensamiento y nuestra forma de ser, por amor a Dios y por amor a los demás. Les repito, vamos a leer la carta de los Gálatas en las siguientes semanas, y esto es lo que les dice Pablo, que hay un mandamiento que cumple con todo esto, y es amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Porque si tú amas a tu prójimo, no le mientes. Porque si tú amas a tu prójimo, le guardas, le cuidas. Porque si tú amas a tu mujer,
buscas no engañarla, porque si tú amas a tus hijos, no los lastimas, porque si tú amas a tus padres, los honras. El amor debe ser la fuente para poder llegar a un punto en el que podamos ir pareciéndonos a Dios. En su totalidad no lo vamos a lograr. En su totalidad lo vamos a lograr cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros y entonces nos haga, dice, a la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Entonces, todo esto es para concluir lo siguiente. Deciden enviar una carta. Jacobo dice, vamos a enviarles una carta. No es una carta muy larga, pero es una carta que debe ser para todos nosotros una base doctrinal, una base que nos lleve a no movernos de lo que ya creemos, que es creer que el Señor Jesucristo nos ha salvado. Ahí en la hojita, en la segunda parte, la escribo completamente. A partir del versículo 23. Primero el saludo, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Esto nada más es un saludo, ¿no? Viene lo importante. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, es decir, fueron pero no los mandamos, no es que primero les hayamos mandado a decir esto y entonces ahora lo cambiamos, no. Ellos fueron, pero no los mandamos. Os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Hermanos, yo hoy estoy seguro de que el día que me muera voy con el Señor Jesucristo. Y esto depende de que yo he creído en Él. Yo espero que ustedes tengan esta certeza, esta seguridad. Por eso es que cuando tenemos nosotros un velorio, un entierro, nosotros declaramos que esa persona ha de estar con el Señor. Porque hemos visto y hemos entendido que han creído y han confesado que creen en el Señor Jesucristo. Pero entonces aquí el versículo dice, les han perturbado su tranquilidad. Creo yo que los cristianos somos los únicos que podemos decir, el día que me muera voy al cielo. Algunos dicen que trabajan para ello, algunos se esfuerzan para que si Dios quiere puedan. Nosotros estamos seguros de que la salvación que tenemos es por creer. Y repito, estamos seguros. Por eso es que les dice, los han perturbado, han intranquilizado su pensamiento, sus almas. Y lo han hecho mandándoles a que se circunciden, pero más allá, a cumplir la ley de Moisés. Esto nosotros no se los mandamos decir, olvídenlo. Tranquilos, la salvación en la cual ustedes han creído, ahí está, es su salvación y nada puede arrebatársela. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Este pasaje es hermoso porque la iglesia da respaldo a lo que Pablo y Bernabé han venido haciendo. Dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Es decir, les mando esta carta, pero van a ir Judas y Silas para que todo lo que está escrito en esta carta también se les pueda enseñar por su propia voz. Están respaldando el ministerio de Pablo y Bernabé, pero no está siendo respaldado por ellos, está siendo respaldado por el Espíritu Santo. Dice el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ha parecido bien al Espíritu Santo declarar que Pablo y Bernabé han traído una palabra de vida, una palabra de verdad. Por eso es que hemos decidido enviarles esta carta, para que sepan, tengan la seguridad de que todo lo que ellos les han predicado es verdad. Dice en la carta a los Gálatas que Pablo les escribe diciendo, cualquiera que no predique este evangelio sea anatema. Cualquiera que predique algo diferente, sea de nosotros o sea un ángel enviado del cielo, sea anatema.
Solamente hay un mensaje que es el que se puede predicar. Dice, no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que abstengáis de lo sacrificado a ídolos, es decir, no vayan y coman de lo que alguien ofreció a los ídolos, les repito, por amor a todos estos que se reúnen, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Es una carta muy concreta, es una carta directa. A estos no los envié, salieron de nosotros sí, pero yo no los envié, nadie los envió de aquí. Hay una verdad y esa verdad es la que ha llevado Pablo y Bernabé, es la que han escuchado. Van Judas y Silas para ratificar lo que ya se les dijo. Evitemos esto, hermanos, evitemos entre nosotros el pecado. Claro que es una orden del Señor y lo hacemos, pero también evitemos por todos los que nos rodean. Evitemos hacerlo. Evitemos que alguien tenga la oportunidad de señalar el nombre del Señor. La gente no nos señala a nosotros, señala al Señor. Evitémoslo. Evitémoslo por amor. No porque sea requisito para ser salvos. Insisto, no es una enseñanza de que podamos hacer lo que queramos y de todas maneras alcancemos salvación. La salvación la hemos alcanzado porque hemos creído. Nuestra comunión con Dios nos ha de llevar a buscar la santidad. Ese es un proceso que tenemos que vivir como cristianos, ¿sí? Eso es lo que les dice. Entonces, dice la Escritura que vienen a la iglesia, que traen esta carta. Dice el versículo 30, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Les quitaron un peso de encima. Volvieron a recuperar el entendimiento para saber que creer es suficiente para alcanzar la salvación. Y Judas y Silas, dice, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Es el intermedio entre un viaje y otro. Es, creo yo, necesario. Dios lo permitió porque era necesario. No solamente para confirmar a los gentiles, para confirmar a los mismos judíos que habitaban en la iglesia. Era necesario, así como es necesario que hoy todos nosotros podamos tener la certeza de que el Señor Jesucristo ha venido a salvarnos y que el creer en esa verdad es suficiente para tener vida eterna. Nuestro comportamiento tendrá que cambiar por el amor que tenemos hacia nuestro Señor. Y eso será constantemente. Evitemos nosotros mismos, dentro de lo posible, que si alguno se incomoda por alguna actitud nuestra, podamos quitarla por amor a ellos y por amor a Dios. Eso es todo lo que estos hombres acaban de hacer. Acaban de confirmar con una carta. A mí me ocupo en 14 renglones contando el pásenla bien. Con una carta de 14 renglones han edificado la gran verdad que hoy para nosotros es doctrina. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todo aquel que confiese al Señor Jesucristo es salvo. Esa es nuestra verdad y eso es lo que nosotros predicamos. Así que esta verdad doctrinal es algo que no puede moverse, nada puede inquietarnos. Con la ayuda del Señor veremos la carta a los Gálatas y veremos cómo es tan congruente con este capítulo, tan congruente. Parece que solamente es una explicación más amplia de todo esto que está pasando. Esta carta no era para ellos, esta carta, esta pequeña porción que se escribe en este capítulo 15, es para la iglesia en Antioquía, dice, algunas cercanías.
porque de allí estaban partiendo para ir y predicar. Y si no se cortaba en esa raíz, en todos lados iba a predicar lo mismo. Y llegó a suceder. Precisamente por eso todas las cartas hablan de esto, porque muchos fueron y enseñaron algo que no era verdad, que no era cierto. Así que, hermanos, no necesitamos más que ir y sumergirnos, ir y entender que el Señor Jesucristo nos ha dado salvación. No necesitamos algo más complicado. Así como Naamán no necesitaba que el profeta viniese, que hablara con él, que orase con él, que invocara al Señor, que ofreciera sacrificio, que le tocara, solamente le envió decir: sumérgete, límpiate 7 veces en el río Jordán. Eso fue todo. Así el Señor nos ha dicho: solamente cree, porque eso es suficiente para que tu alma tenga vida eterna. Esa es nuestra verdad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos permites estar en este lugar. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú abres nuestro entendimiento. Tu misericordia abre nuestro entendimiento para poder declarar que no hay algo necesario más que creer en ti para poder hallar salvación. Permite que en esta iglesia siempre se predique esta verdad, porque como dijese el apóstol Pablo en sus cartas, cualquiera que predique un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, sea separado, cualquiera que lo haga, Señor, en este lugar, no permitas que suceda. Esta es nuestra verdad, este es tu evangelio que has puesto en nuestros corazones, y te agradecemos que así sea.